es lo que Dios te pide que hagas, hazlo. Vamos entonces a hacer una breve introducción en lo que era Saúl en ese tiempo. La Escritura nos narra y nos dice, nos cuenta la historia de que el pueblo de Israel, luego de ver prodigios, milagros, señales y todo aquello, a través de la mano poderosa del Señor, de Jehová, Dios de los ejércitos, sale de Egipto, llega al Mar Rojo, cruza el Mar Rojo, es libertado con poder, con mano poderosa, luego llegan al desierto para ser pasados por el desierto, para entrar a la tierra prometida, pasan 40 años por la desobediencia, por ser duros de cerviz, por todas estas situaciones. Luego que salen de el desierto, que llegan a la tierra prometida, Samuel era el juez en aquel entonces. El pueblo de Israel era gobernado por Dios y Samuel era profeta, fue el último juez que tuvo el pueblo de Israel. Y el pueblo pidió un rey. Él quería ser gobernado por un hombre, no por Dios, sino por un hombre. Y como Dios en su infinita misericordia siempre estaba allí escuchando, porque quiero que sepan que el Señor escucha, Dios tiene oídos para escuchar, para estar pendiente, atentos, le dio como rey a un hombre de la tribu de Benjamín, una de las tribus más pequeñas que existían, hijo de Cis, Saúl. Y lo que me llama mucho la atención es que la palabra de Dios dice que no había hombre más hermoso que Saúl. Y lo otro que decía era que sobrepasaba a todos en altura. Imagínense lo feo que debería de ser. Y era joven. Y ese muchacho o ese joven, porque no sabemos si fue joven, si era demasiado joven, no indagamos hasta allá, fue ungido como rey. Y la historia también nos cuenta que para poderse conseguir con Samuel, se le perdieron a su padre, Cis, unos bueyes, y salieron al encuentro de ellos, y en el encuentro se consiguen con Samuel. Desde el instante en que Samuel lo unge, dice la palabra que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Y Saúl comenzó a hacer lo que Dios le pidió que hiciera, por un tiempo. Pero pensando en esto decía, había algo que no es lo que está ahorita, lo que vamos a tomar, pero que me llamó mucho la atención, y era que Saúl, a pesar de todas las cosas, dijo unas palabras, que después ustedes lo pueden buscar, está en Samuel, en el primer libro de Samuel, que él decía, pero vamos a parafrasearlo, te estás dando cuenta que soy yo, o sea, yo, de la tribu de Benjamín. Eso nos hace suponer que se tenía en poco, siendo un hombre hermoso, de alta altura, valga la redundancia, y ahora era rey de Israel. Y en ese tiempo vivió Saúl, haciendo lo bueno delante de Dios y obedeciendo su palabra. Fue a guerras y ganó muchísimas batallas. Pero pasa esto. En el capítulo 15 nos cuenta la historia que está en la Escritura, que es palabra de Dios. ¿Cuántos creen que es palabra de Dios? Amén. Tenemos que creer que es palabra de Dios. Sabemos que en la Escritura hay mucha palabra y habla a muchas personas o muchos personajes, pero eso es palabra de Dios, escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y eso me llama mucho la atención. Desde ese mismo instante el Espíritu Santo vino sobre Saúl y él comenzó a profetizar y a hablar y a hacer lo bueno delante de Dios. Pero en el capítulo 15 de Primera de Samuel nos narra un hecho que técnicamente está explicado y lo acabamos de leer, en donde Jehová ordena a Saúl por medio de Samuel
que destruya al pueblo de Amalek completamente por su maldad. Y nosotros diremos, pero bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué completamente? Porque por su maldad. ¿Qué aconteció para que Jehová Dios tuviese la determinación de ir en contra de todo el pueblo de Amalek, o los amalecitas, como así se conocen, y destruirlos? Si nosotros vemos la historia en Éxodo 17, vamos a buscarlo, del 8 al 14, nos narra el por qué Jehová Dios decide hacer esto con el pueblo de Amalek. Éxodo 17 dice, del 8 al 14 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escogemos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sosteniendo sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré de toda la memoria la memoria de Amalek de debajo del cielo. He ahí el motivo por el cual vemos que le da esa orden. ¿Por qué? Porque en Éxodo nos explica que el pueblo de Amalek vino en contra de Israel y aconteció lo que ya vimos. Entonces, le da una orden. ¿Pero qué sucedió? Saúl, por lo que estamos leyendo, estamos viendo, desobedece la orden que Dios le dio, dejando con vida al rey y a lo mejor de los animales. Y ya le había dicho en el verso 2, ¿quién me lo puede leer, por favor? De Primera de Samuel 15. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Y el 3. Ve pues, y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo. ¿Y qué hizo Saúl? Lo contrario. Samuel, contando la historia, es avisado por Jehová Dios de que Saúl no hizo conforme a lo dicho. Al ser confrontado Saúl en ese momento, lo que hizo fue justificarse, diciendo que era para sacrificio, lo que hace que Jehová lo deseche, rechazándolo como rey. Todo eso sobrevino a sencillamente una sola razón: Saúl no obedeció, desobedeció lo que Dios le había dicho a través del profeta Samuel. Y eso trajo una consecuencia para su vida y para las generaciones futuras de Saúl. Entonces, si vemos todo esto, preguntamos: ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Mucho. Porque muchas oportunidades el Señor nos ha enviado a hacer algo
y nos ha dicho cómo hacerlo o de qué manera hacerlo. Y hay oportunidades en las que lo hemos hecho, sí, hemos ido y hemos hecho lo que Él nos ha mandado a hacer, pero según nuestro parecer, según como yo pienso, o hago la mitad de lo que Él me envía a hacer. Y preguntaremos, pero ¿cómo nos lo envía a hacer si el Señor, yo no escucho la voz, pero el Señor tiene hombres y mujeres en este lugar, en nuestra casa, que están puestos en este lugar para mantener el orden, para enseñarnos, para instruirnos, y nos ha dado su palabra. Y en su palabra también nos dice cómo debemos de andar, cómo debemos de actuar, cómo debemos de comportarnos. Claro, somos seres humanos, como siempre lo digo cuando me toca estar en este lugar y cuando no estoy también. Somos seres humanos imperfectos en las manos de un Dios perfecto, ¿verdad que sí? Pero esto fue lo que aconteció con Saúl. Ahora, buscando y escudriñando la palabra, pude obtener 4 puntos claves de lo que sucedió y aconteció en ese momento. Y esto me dio una enseñanza a mi vida personal, porque lo importante es que cada consejo y cada palabra nos dé una enseñanza, primeramente a nosotros y después a todo aquel que lo quiera escuchar. Amén. No podemos decir, no, eso no es para mí, eso es para ti. ¿Por qué? Porque Dios no habla por hablar. Dios no habla por hablar. Dios no lanza palabras al aire a ver quién las toma. Él sabe a quién le corresponde y de qué manera, porque si no fuera de esa manera, nosotros no fuésemos redarguidos, iglesia. No fuésemos confrontados por la palabra, no cambiáramos nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, porque es ella la que cada día hace en nosotros cosas nuevas. Es su palabra, es su Espíritu Santo que está en nosotros. En aquel tiempo estaba sobre Saúl, pero hoy en día está dentro de nosotros. Y Él es el que nos convence, Él es el que nos enseña. Y su palabra nos enseña constantemente. Queremos crecer en el Evangelio, queremos aprender cosas nuevas del Señor, queremos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Tenemos que escuchar, tenemos que buscar, tenemos que leer palabra de Dios. Esa es la que nos va a hacer cambiar y nos va a hacer transformar nuestras vidas. No lo vean como un regalo, es lo primero que les voy a pedir, es un consejo. Es un consejo y que es aplicable a cada uno de nosotros. El primer punto dice, orden estricta. Fue lo primero que Dios hizo, darle una orden estricta. ¿Y qué es una orden estricta? Es una instrucción precisa, firme y sin flexibilidad. Fue muy preciso cuando le dijo, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Fue preciso, ¿verdad? No le dijo, no, si tú crees, si tú ves, sí parece que aquella vaquita está más gordita que la otra, le jala. O, bueno, mejor hacerle un rasponcito en la cara al rey que lo trae. Y le dijo, destruye todo. Dios mandó a Saúl a destruir todo aquello, pero él sencillamente no hizo caso. Desobedeció. Y esa desobediencia trajo a la vida de Saúl todo lo que después pasó en él. El punto número 2 dice, la desobediencia parcial. Desobediencia parcial es cuando yo solamente cumplo una parte, o una orden, o la mitad de una orden, ignorando o rechazando el resto.
Eso es desobediencia parcial. Es como si a mí, en este momento, y voy a poner mi ejemplo yo, porque estoy acá. Nuestra hermana Yuseli, que se encuentra en este momento encargada, pues, juntamente con otros hermanos, y todos los que estamos acá, porque quiero que sepamos que somos hijos. Dejemos de vernos ya como miembros y aprendamos a vernos como hijos. Somos hijos, tenemos una herencia y tenemos una casa que hay que cuidar. Y usted me dice a mí, mi hermana, mire, yo necesito que por favor usted venga a tal hora, 3 de la tarde, 4 de la tarde a la casa y por favor limpie la parte de la emisora, pero quiero que sepa que tiene que quitar todos los aparatos, acomodar, guardar, y yo venga y limpie, pero no quite los aparatos. Estoy tomando a medias y estoy desobedeciendo parcialmente, porque se me dio estrictamente una orden. Ahora, si mi hermana o mi pastora me dice, tú vas a venir, pero no, limpia lo que podáis. Ahí sí, yo voy a limpiar lo que pueda. Independientemente de lo que sea. Porque me están diciendo que yo tengo, puedo tomar lo que yo quiero tomar y lo puedo limpiar. Eso se me está diciendo, pero cuando se me da una orden establecida, debemos de cumplirla. ¿Y qué hizo Saúl? Desobedeció. Él sencillamente derrotó al ejército. ¿Qué le mandó a hacer el Señor? Que derrotara, que destruyera. Él derrotó todo el ejército de los amalecitas. Y destruyó. Pero el bendito tomó al rey y lo mejor de los ganados. Ese yo voy yo lo hago, ay, sí me parece, ese muchas veces nos lleva a no hacer la voluntad de Dios, a hacer las cosas al modo mío, no al modo del Señor. Sé que somos seres humanos, sé que somos personas que necesitamos todos los días ser transformados. Yo necesito todos los días ser cambiada. Por eso cada vez que escucho la alabanza, renuévame, Señor Jesús, sí, es constante. Porque no queremos ser iguales. Y bendito sea el Señor por esas clases de Romanos que nos habla tanto de que queremos hacer lo bueno, pero no lo podemos hacer, no hemos llegado todavía hasta allá. Y lo malo que está en nosotros, esto hacemos. Entonces, Saúl, en el verso 7, dice, derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Todo lo vil y despreciable destruyeron. Pero lo que vieron que era bueno no lo destruyeron. Y el Señor le dijo, no me importa si está bueno o no está bueno, yo quiero que tú lo destruyas. Y a veces es dura esa palabra, ¿verdad? Porque yo he escuchado a mucha gente y nosotros cuando estábamos, que no conocíamos la verdad, decíamos que Dios nos castiga. Dios no castiga. Y la palabra de Dios dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y la palabra de Dios dice que así como el Padre a su Hijo reprende, así Jehová Dios al que ama, corrige. Entonces, ¿dónde está la verdad y dónde está la mentira? ¿En nosotros o en la palabra?
es algo que nos tiene que llamar poderosamente la atención. Continuamos. Luego vemos el punto número 3, la excusa de Saúl. Él justifica sus acciones, ¿verdad? Diciendo que guardó los animales más bonitos, los animales más sanos, para ofrecerlos como sacrificio a Dios. Dios le pidió sacrificio. Pregunto, amados, ¿Dios le pidió sacrificio? ¿Qué le pidió al Señor? Que destruyera todo, ¿verdad? Pero en el verso 15 dice, y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruyeron. Vamos a pararnos aquí. ¿Quién era el rey? ¿Quién era el rey, amados? Amados, estamos de interactuar. Era Saúl, ¿verdad? ¿Y a quién tenía que obedecer el pueblo? A Saúl, ¿cierto? Pero Saúl, cuando vio que Samuel le llama la atención porque escuchó los balidos y el bu de las vacas, hizo como hizo Adán, la mujer que me diste. Inmediatamente él lanzó todo sobre el pueblo. El pueblo perdonó. Quien tenía que dar la orden era Saúl. Y a quien se le había dado la orden era a Saúl. Y eso muchas veces pasa en nosotros. Mi hija y yo, vamos, mi amor. La pastora, me dice mi hija, mami, la pastora nos mandó a evangelizar. Vamos a evangelizar de aquí para allá. Calle, una casa, dos casas, tres casas, cuatro casas. No podemos pasar ninguna. Y cuando vamos por la tercera, yo digo, vamos saltando y vamos a la cuarta. Y ella me dice, mami, pero la pastora nos dijo que tenía que ser las 4 veces. No, vamos saltando la cuarta. Como la pastora todo lo ve y todo lo sabe, gracias a Dios por eso. Le dice a Dariel, ven acá, yo te dije que eran 4 casas. ¿Por qué te saltaste una? Porque mami me dijo que me saltara una. Y la pastora le dice, Dariel, pero la orden te la tiene. Así que tú tienes que obedecer. Aunque mami te diga, no te voy a dar cena, igualito ya se sé, gracias a Dios. Aunque mami diga, ahora no te voy a ayudar. No me ayudes, mami, pero yo voy a agradar a Dios antes que a los hombres. Así muchas veces nos pasa a nosotros. Se nos dice una cosa y empezamos, ¿será que explicará Dios? A mí me mandaron a ir hasta allá, pero está muy lejos. Yo mejor llego hasta aquí. Por eso es que el Señor nos llama ovejas, porque las ovejas son tan hermosas. Ellas no se quejan. Y para todo dicen, me. Y así debemos de ser nosotros. Decir amén, aunque no nos guste. Amén. Ahora, si no puedo o no quiero, no hay nada mejor que la sinceridad. No quiero, no puedo. Me siento así, asado, cocido. Pero decir sí, amén, y después dar la espalda y comenzar. Pues manden a Andrea. Andrea no tiene nada que hacer. Y Andrea, ¿cómo que no tengo nada que hacer, mujer? Eso sucede muchas veces. Y Saúl desobedeció y se justificó. Y luego vino la frase célebre. Ese es el cuarto punto. La frase célebre de Samuel con el cual mató a Saúl completamente. Y eso lo vemos en el versículo 22. Gloria al Señor.
Mi alma te alaba, Jesús. En el 20 dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Dios. Se sigue justificando el hombre. He obedecido la voz de Dios o de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Cuando yo leía esto, yo decía, Dios, ¿será que él tiene cera de los oídos? Y no entiende. O sea, yo me sigo justificando, pero ¿por qué lo hiciste de esta manera? Pero yo fui y hice lo que me dijiste. Lo que pasa es que yo después hice esto. Pero es que eso no fue lo que yo te dije, yo tenía que hacer esto. Pero yo fui y hice lo que vos me dijiste. Eso le decía Saúl. A Samuel, el profeta, le decía, pero es que yo fui y acabé con todo, pero me traje a Agag. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas. Otra vez le vuelve a decir, las primicias del anatema para ofrecer las primicias del anatema. Para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, vuelve en Gilgal. Dios, qué tremendo estaba Saúl. Su mente estaba siendo cauterizada y ni cuenta se estaba dando. Y entonces ahí es donde viene la frase célebre de Samuel. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor, mi alma te alaba, Señor, que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esa fue la palabra célebre, lo que más le dijo Samuel a Saúl era que hiciera lo que Jehová le había mandado hacer, y Saúl hizo lo contrario. Saúl desobedeció y aún así se seguía justificando. Cuando tú infringes una regla, un orden, hablando legalmente, y aquí hay funcionarios policiales, muchas veces transgredes una ley mínima y por ser tu primera vez que no ocasione un daño mayor. No se lo estoy hablando por sencillamente hablar, tuve la bendición de vivir casada con un funcionario policial 12 años. La primera te la pueden pasar, mayormente lo que es tránsito. Te dicen, ok, está bien, mira, pero para la próxima no lo hagas. Pero cuando tú transgredes la ley de manera que tú puedas dañar o perjudicar a otra persona, vas a tener una consecuencia. ¿Por qué? Porque las leyes fueron puestas para cumplir. Si nosotros tenemos la palabra de Dios, que es viva, que es auténtica, ella todos los días se actualiza, porque ella fue, es y será. Así de sencillo. Y se nos pide algo, o el Señor nos habla a través de la palabra. Hay escrituras que son exactas. No le busquemos la quinta pata al gato. No le busquemos. Vamos a acomodarla a ver cómo tal. No, ella es ella. Samuel se lo dijo a Saúl. Usted complace Jehová más en que obedezcas que en el sacrificio que tú le puedas traer. Muchas veces venimos a la casa del Señor, mis amados, y digo venimos porque a mí también me ha tocado. Entrando por esa puerta, cayendo en el sacrificio, aquí estoy yo presente, sí, estoy. Pero nuestro corazón está lejos de este lugar. Y es una victoria que tú estés en este lugar hoy, así como estoy yo. Es una victoria
Dale gracias a Dios, alábale, glorifícale, exáltale, porque hoy estás vivo y estás en este lugar. Porque sé que en el momento en que abrimos los ojos, el enemigo y nuestra propia alma comienza a no vaya, que vas a ir, quédate aquí, te duele allá. Mañana va, o el miércoles, o el jueves, o el domingo, quédate tranquilo, descansa. Eso pasa. Y si tuviste una noche en donde pasaste mala noche, en donde no pudiste dormir, en donde se te fue la luz, como aquí casi no se va la electricidad, gracias a Dios, y tantas cosas como esas, más rápido dices, no, yo no voy, me voy a quedar. Pero el que tú estés aquí es el esfuerzo. Ahora, el sacrificio que estás dándole en este día es para que Él te vea o para que los demás te vean. No me lo respondan. Sencillamente hago la pregunta. Voy para que Él me vea, para que Él sepa que yo fui porque lo amo, para que Él sepa que yo amo estar en su casa, para que Él sepa que yo amo obedecerle a Él, o sencillamente para que, como la pastora está convaleciente y está en cama, ella va a hacer una llamada y me va a ver y va a buscar a ver quién está y quién no está, para que Yuselin no se ponga brava, para que Analisa no le diga Yuselin con la de no vino. ¿Para qué? A eso es a lo que el Señor nos dice, que seamos más obedientes que sacrificados. Porque la obediencia siempre va a conducir a un sacrificio, porque muchas veces tenemos que dejar aquello que tanto deseamos, anhelamos y amamos por obedecerle a Él y por servirle a Él. La palabra no se equivoca. Y ella, antes de estar aquí y estar aquí y venir de aquí para acá, entró aquí. Y aquí hizo estrago. Aquí hubo llanto. Aquí hubo, Señor, perdóname. No estoy parada aquí, ay no. Dijo que la hermana es super hermana, no. Tengo muchos errores. Pero tengo a un Dios que todo lo puede. Y que cada día me ama y te ama. Y te corrige y te enseña. Saúl hace que su desobediencia y falta de arrepentimiento sincero, porque eso es otra cosa. Saúl no se arrepintió sinceramente de lo que hizo. David, todo el mundo conoce la historia de David, ¿verdad que sí? David, con el corazón conforme a Dios, planeó un asesinato, le quitó la mujer a un hombre que era alguien leal a él, pero David se arrepintió y se apartó. Saúl no. Saúl seguía con la misma cuestión, se le dijo lo que se le dijo y él seguía, pero incluso era tan tremendo lo que Saúl se estaba gestando y él no lo sabía, que aún con todo eso, cuando ya el Señor, el mismo Samuel le dijo, hoy Dios te desecha como rey. ¿Saben lo que hizo Saúl? Saúl dice que cuando Samuel se iba, porque no lo quiso acompañar delante del pueblo, se tiró, lo agarró por vamos a llamarlo así, por la vaca, y raspó la vaca, porque lo que quería era que fuera adelante, Samuel fuera con él hasta delante del pueblo, para que el pueblo siguiera creyendo que Dios estaba con él. ¿Y sabe qué pasó con Saúl? ¿Por qué Saúl llegó hasta ahí? Por darle pleitesía al hombre.
Porque en 1 Samuel 13, léanlo. La Biblia es hermosa en toda la extensión de la palabra, pero es que el Antiguo Testamento es lo más maravilloso que existe. Ya en 1 Samuel 13, él cometió la primera falta. Era la primera. No esperó a que Samuel llegara, porque tenían que salir a la batalla. Y los únicos que podían ofrecer incienso o fuego, como ellos llamaban, delante de Dios eran los sacerdotes y los profetas. ¿Es o no es? Corríjanme si es así, Ana Benilda. ¿No era así? Que los únicos que podían presentar delante del Señor sacrificio eran los sacerdotes y los profetas. Y Saúl, porque el pueblo estaba desesperado, porque los iban a matar, porque iban a llegar por este por aquí, porque querían salir a la batalla. Le estoy echando el cuento de la manera Erika Morán. ¿Sabe qué hizo? Agarró el fuego, él lo ofreció. Lo primero, ¿por qué? Por congraciarse con él. Y al 1 Samuel 15 volvió a hacer lo mismo. Por eso es que cuán importante es agradar primero a Dios que a los hombres. Y por esa sencilla razón, quizás dirán mucho, pero es que sencillamente él se pudo haber arrepentido, pero es que ya Dios se lo estaba advirtiendo. No era la primera, la segunda, y ya en la tercera, bueno, se le ocurrió la brillante idea de ir y consultar una divina. O sea, ya ves. Todo en lo que Saúl estaba, Saúl lo perdió, porque quitó su mirada del único que le podía dar todo, que era Dios. Porque empezó a poner su oído a lo que decía la gente que estaba a su alrededor y a obedecer y a satisfacer las necesidades de un pueblo. Hermanos, Iglesia de Cristo, tenemos que estar pendientes. No es que vamos a tratar a la gente mal, ¿no? Y pido perdón muchas veces porque es que resulta que yo soy maestra y mi manera de hablar a veces es un poco como que... Y es que ¿qué podemos hacer, verdad? Esta garganta es una bendición. Pero con mansedumbre, con esa sencillez de corazón podemos sencillamente, si liderizamos a alguien o estamos en un grupo de líderes con esa pasividad que el Señor muchas veces nos enseña, porque el Señor fue pasivo, pero fue firme. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Y de esta manera lo vamos a hacer porque así está establecido. Y nosotros, los que estamos siendo liderizados, sencillamente digamos amén. Y si en algo se está equivocando mi líder, ahí está papá, al que yo le puedo llegar y decirle, Señor, aquí estoy, mira, yo creo, Señor, creo que tu palabra dice esto, hácelo entender, porque así como yo tengo el Espíritu Santo, mi líder también lo tiene. A menos que esté pasando lo que pasó con Saúl, que fue desechado mi hermano. Nunca permitamos que el Señor nos deseche. Le quitó el derecho, Saúl le quitó el derecho a su generación de seguir constituyéndose rey en la casa del pueblo de Israel, en la casa en Israel, perdón. Le quitó ese derecho, porque sencillamente no quiso obedecer. No permitamos que por desobediencia nuestra familia no alcance la misericordia de Dios. Y se lo dio a alguien mejor. Estamos dispuestos a perder los dones que el Señor nos ha dado, los talentos o el ministerio, por sencillamente no obedecer su palabra. Y que se lo dé a otro mejor. Para después estar como muchos que están allá afuera, que lo tuvieron una vez y ya no lo tienen, diciéndole, yo hacía eso, yo adoraba así, yo alababa así, yo predicaba así.
Cuando yo abría mi boca y el Señor comenzaba a hablar, gente caía sanada y lloraba. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿O queremos decirle al Señor, aquí estoy? ¿Saben cuál es la diferencia de Saúl a la nuestra? Que nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y que aunque a veces no hacemos su voluntad, Él sigue ahí. Y que su misericordia es nueva cada mañana y ella se renueva en nosotros. Y esa misericordia nos lleva a poder decir, Señor, perdóname. Hoy voy a hacerlo diferente para ti. Esa fue la diferencia entre Saúl y nosotros. Nos enseña esta prédica, ya para terminar, o este consejo, dice que nos enseña que a Dios no le agradan los rituales religiosos. Nuestro Dios es tan, como digo yo, a veces Él se mueve de una manera que a veces decimos, wow, ese es Dios. Él tiene muchas maneras de hacer las cosas. Y Él, a los rituales religiosos de las buenas intenciones, eso no mueve su corazón. Porque yo conozco mucha gente que está afuera, que sí, son buenos y obran de una manera espectacular, pero lo hacen por religiosidad o porque sencillamente es Dios quien les dice que lo hagan o porque Dios está en sus corazones. Yo te voy a ofrecer hoy esta alabanza, Señor, porque es para ti, Señor, y lo estoy diciendo porque yo también lo hago. Quiero que sepan que todo lo que yo estoy diciendo me lo estoy diciendo a mí mismo. Esta alabanza es para ti. Y vengo aquí, hago esto y luego para acá y voy para allá. Y el Señor no se encasilla. El Señor no es cuadrado. Él tiene mil y una maneras de hacer las cosas. Y Él se mueve como Él quiere y Él hace como Él quiere. Por eso que cuando vemos el Nuevo Testamento vemos que Jesús sanó de todas las maneras posibles. Utilizó barro, escupió, metió los dedos en los oídos, sencillamente levantó su mano, miró, porque así es nuestro Dios, polifacético. Hace todo de la manera en la que nosotros menos lo esperamos. Ese es el obrar de Dios. Pero nosotros estamos acostumbrados a una ceremonia, y nuestro Dios no es Dios de ceremonia. Y si estas intenciones humanas van acompañadas de desobediencia deliberada a su palabra, menos todavía, porque la verdadera fe es cumplir la palabra, sin modificarla a nuestra conveniencia. Esa es la verdadera manera de cómo Dios hace las cosas. Yo lo hice, pero desobedecí. Pero le doy gracias a Dios porque tenemos un consolador que todos los días está con nosotros y que toma de nuestro amado Señor y nos da a conocer, y tenemos a nuestro Señor allá arriba. Yo cada vez que comento una falta, mis hermanos, parece que lo viera, ya va, delante del Padre, mira, no la vas a cortar todavía, dale una oportunidad porque yo morí por ella y morí por cada uno de los que están aquí. Para concluir, esto fue algo que llamó mucho mi atención. Lo que en el Antiguo Testamento constituye una guerra física, que fue lo que pasó, y destrucción externa, que era lo que pasaba. Hoy en día, porque tenemos que aplicar el Antiguo Testamento a nuestra vida de hoy en día, en Cristo Jesús, en su salvación. Se traduce en una guerra espiritual interna y entrega total del corazón. Eso es lo que Dios busca. Por eso que Él dice, no es sacrificio de holocausto, es obediencia. En este tiempo de la gracia, Dios ya no nos pide obediencia por temor o castigo. Y muchas veces creemos que es eso. O para ganar la salvación,
sino por amor y gratitud hacia lo que Jesús hizo en la cruz. Juan 14:15 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. La desobediencia de Saúl nació de la codicia y del orgullo que él tenía en su corazón. Nuestra obediencia debe nacer de un corazón transformado por el amor de Jesús. Amados hermanos, hasta aquí nos trajo el Señor. Espero que su palabra sea viva en nosotros todos los días. Podamos decirle gracias por lo que tú hiciste, haces y seguirás haciendo en cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta preciosa mañana. Te pedimos, Señor, que día a día seas tú en nosotros, que nos enseñes a obedecer por sobre todas las cosas y que no se aparte nunca tu Espíritu Santo, Señor, porque eres el que nos convence, eres el que nos enseña y nos redarguye cuando hacemos algo que no te agrada. En esta mañana muy especial bendice, Señor, a tu iglesia, que día a día, Señor, podamos sentir tu presencia, Dios, que donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos, Señor, sea tu palabra, sea tu presencia, Señor, con nosotros, que podamos ser espejos vivos de lo que tú eres en nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que somos imperfectos, pero que por medio de tu palabra, día a día, Señor, desechamos todo aquello que no es agradable a ti. Gracias por el privilegio, Señor, de poder adorarte y de poder glorificarte, de poder exaltarte, mi Dios, de poder estar en este lugar como familia de la fe. Y por cada uno, Señor amado, de los que se encuentran, Padre, en esta hora fuera de este lugar, por X causa, sabemos que tú también estás con ellos. Que como familia, Dios, oremos los unos por los otros, Señor, y estemos vigilantes, Señor amado, a toda acechanza que el enemigo quiera traer a nuestras vidas para confundirnos, Señor amado, y que no seamos, Señor, como Saúl, que por estar, Dios de la gloria, complaciendo al hombre, dejamos de tener la visión puesta en ti y dejamos de percibir, Señor, lo que verdaderamente nos conducirá a la vida eterna, que es tu palabra, Señor, y es tu salvación. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Recibe toda alabanza y toda gloria en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.